Hola, buenas tardes, es el abogado Arvin Saenz con el despacho Saenz Garcia Law y estoy tramitando en vivo desde mi consultorio aquí en mi oficina en la Irving. Estamos ubicados en Irving, Fort Worth y Denton para mejor brindarle servicios a la comunidad inmigrante del Metroplex Dallas-Fort Worth. Quiero darles un anuncio y darles mi opinión sobre una nueva regla que acaba de imponer la administración de Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia Nacional acaba de hacer nuevas reglas para personas que quieren aplicar para asilo. Es obvio que el gobierno, la administración de este presidente, no quiere que personas apliquen para asilo y quieren que ellos tengan un expediente limpio antes de poder aplicar. Ahora, historialmente, una persona que aplique para asilo tiene que tener un récord limpio, tiene que tener un expediente limpio, pero sí hay posibilidades si la persona ha cometido un delito menor o tiene una felonía, pero no es una felonía agravada. Lo que esta nueva regulación impone va a ser requisitos bien estrictos, los más estrictos que hemos visto bajo las leyes de migración, y lo que está haciendo el gobierno estadounidense está utilizando una provisión de la ley de migración que le da al gerente fiscal discreción bien general para poder imponer sus reglas. Entonces he estado estudiando este tema desde que salió. La nueva regla es más de 200 páginas largo, entonces lo que les voy a dar es un resumen porque hay muchos detalles. Y nomás lo que quiero declarar hoy o la información que quiero compartir con ustedes es que hay ciertos delitos que desde ahora, bueno, no desde ahora, en 30 días después del 30 de octubre va a tomar efecto esta regla. Entonces aproximadamente noviembre 30 o diciembre 1 es cuando va a tomar efecto esta regla. Me imagino que van a haber demandas de organizaciones de derechos humanos porque es un cambio bien drástico. Hemos visto desde que entró a la presidencia este señor ha cambiado todo básicamente para convertir todos los departamentos de inmigración como anti-inmigrante, hasta departamentos que historialmente han sido neutrales. Entonces, estos son los crímenes que va a prevenir que una persona aplique para asilo. Si la persona ha tenido condenas relacionadas al contrabando, reentrada ilegal o refugio de extranjeros. Ahora, es bien importante tratar de desempacar lo que eso significa. Condenas relacionadas o convicciones relacionadas. Eso quiere decir que inmigración, y lo van a hacer, siempre lo hacen, van a tratar de incluir diferentes tipos de crímenes bajo esa categoría. Principalmente la de refugio de extranjeros. Ese crimen para mí es bien ambiguo, no tiene mucho, no hay mucho escrito en qué significa eso, y muchas veces es difícil que el gobierno le dé o acuse el inmigrante de refugio de extranjeros, pero esta regulación les da más discreción para decir, bueno, es un crimen relacionado, entonces puede ser algo más general. También si el gobierno tiene alguna razón para creer que la persona ha cometido un crimen relacionado a pandillas o que la persona es parte de una ganga, entonces no van a calificar. Hemos visto que mucha gente que entra a los Estados Unidos y, por ejemplo, tienen tatuajes, los fichan como si son pandilleros, y es una táctica bien inhumana, en mi opinión, que utilizan para no darle fianza al inmigrante, porque dicen, no, pues esta persona es marero porque tienen un tatuaje de un corazoncito en el hombro. O sea, son cosas que hemos visto. Entonces, ese crimen también me molesta bastante, o más bien, no es crimen,
Es solamente si sospechan que que has cometido un crimen relacionado con las gangas. Ah, otra convicción que va a prevenir que el inmigrante aplique para asilo va a ser el DWI, manejando mientras intoxicado o ebrio más bien. Esto incluye cualquier tipo de DWI. Historialmente, lo que le llaman un simple DWI, un DWI simple, un delito menor clase B en Texas, no va a prevenir que una persona aplique para muchos beneficios. El gerente fiscal dio una opinión como hace 6 meses que 2 DWIs va a prevenir que inmigrantes apliquen para cualquier beneficio. Y eso todavía nos estamos recuperando de esa decisión porque tampoco están tomando en cuenta que la persona se puede rehabilitar. Entonces, para hacer más, para incluir todos los crímenes que tienen que ver con DWI o manejando ebrio, hasta un delito menor clase B. Eso va a ser bien interesante pelear en las cortes porque, como les había dicho previamente, historialmente, un simple DWI no va a prevenir que una persona saque beneficio de cualquiera. En este escenario, con esta nueva regla, si sacas un DWI, tienes una convicción, te declaras culpable, no vas a poder aplicar para el asilo. Entonces es bien importante que cuando están en el proceso penal se asesoren bien y sus penalistas tienen que estar al tanto que ustedes son inmigrantes. A veces ni siquiera preguntan, ustedes tienen que mantenerlos al tanto de decir que usted es inmigrante y quiere ver cómo le va a afectar declarándose culpable de un DWI. Otros crímenes que van a prevenir que una persona aplique para asilo es acecho, abuso infantil, negligencia infantil y abandono de infantil. Eso se me hace bien general otra vez porque abandono infantil en Texas tenemos varios niveles de abandono. A veces hay abandono con intención de regresar y a veces hay abandono con intención de no regresar. Migración está tomando una posición que cualquier tipo de abandono no vas a poder aplicar para asilo. También, bien importante, si hay un arresto o si migración tan solo sospecha que el inmigrante ha cometido un crimen de violencia doméstica y no importa qué nivel de violencia doméstica ha sucedido, ellos pueden determinar que ya no calificas para el asilo. Eso es bien peligroso porque solamente tienen que sospechar que la persona cometió un delito menor. Entonces, pónganse a pensar sobre el escenario bien común, que están gritando y un vecino llama a la policía viene y arresta a una persona porque pues a veces quieren separar una pareja y a veces ni siquiera hay indicaciones de maltrato, nomás que tienen el testimonio de un vecino por cualquier razón y arrestan a la persona. Muchas veces a la persona, después de que el fiscal ve que no son buenos cargos, le ofrece al inmigrante reducir esos cargos a un delito clase B, que es el equivalente de una infracción, como pasándose una luz o no usar el cinturón manejando. Es un clase C y es un delito que ni siquiera requiere que la persona sea condenado a ir a una cárcel. Es una multa. Migración ya puede ver que si había un asalto, aunque sea un asalto delito menor de lo más menor, o sea, un clase C, puede determinar que la persona tiene convicción de violencia doméstica y no va a poder aplicar para el asilo. Cualquier felonía también va a contar como un delito que va a prevenir que apliquen para asilo. Eso queda bien claro. Cualquier felonía. Historialmente, no todas las felonías estatales se consideraban felonías en el contexto federal. También hay delitos menores que se consideran felonías en el contexto federal. Entonces, lo que hizo Migración, dijeron, delitos menores serios, no vas a poder aplicar para asilo. Cualquier felonía, no importa si nosotros en el pasado hemos determinado que no son tan serios, tampoco vas a poder aplicar para el asilo. También recipientes
de beneficios federales no van a poder aplicar para el asilo. Ahora, tenemos que investigar qué significa eso, recipientes de derechos federales. No sabemos, imagínense si se mete en un accidente, alguien le pega, usted se va en una coma y por medios o recursos gobernantes, usted está en el hospital. Eso se puede considerar federal porque también los hospitales locales les dan reembolsos de fondos federales. Entonces eso va a ser bien interesante para ver cómo el gobierno va a argumentar en una audiencia de asilo que si la persona sacó un beneficio federal no va a poder aplicar para el asilo. Básicamente están convirtiendo el asilo como carga pública. Entonces si usted entra y le he dicho a mucha gente que aplica para asilo, la regla de carga pública no aplica. Bueno, el gerente fiscal vio que la regla de carga pública no aplica, pero lo que utilizó otra provisión de la ley de migración para básicamente dar la opinión que si eres carga pública no vas a poder aplicar para el asilo. También cualquier persona que tiene convicción de tener posesión de una droga controlada o parafernalia de drogas no puede calificar, menos la excepción de tener menos de 30 gramos de marihuana. Eso se me hace absurdo. Imagínense si tiene una pipa de marihuana y dicen que pues no puedes aplicar para asilo, pero si tienes menos de 30 gramos de marihuana puedes aplicar. Entonces lo del paraphernalia o parafernalia de drogas es una regla bien, y disculpen la palabra, pero es bien ridícula esa regla, porque ¿cómo puede aplicar la excepción para marihuana pero no para parafernalia de drogas? Parafernalia de drogas, como les había dicho, es un crimen menor, el más menor de todos, es un Class C misdemeanor, se paga con una multa, ni siquiera te pueden arrestar por tener paraphernalia. Entonces va a ser bien interesante ver cómo el gobierno se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta a veces cuando la persona tiene drogas o hay alegaciones que tienen drogas, pero las drogas no son de ellos, pues los encontraron con una pipa o algo, entonces dicen, pues te reducimos los cargos. Usualmente un buen penalista va a pedir que cuando negocien darse culpable por tener posesión de parafernalia, que no incluyan nada que tenga que ver con drogas en la condena o la negociación. Pero esta regla dice que si tienen parafernalia de drogas, entonces no debe de haber ninguna indicación. Si es una pipa, aunque sea nueva, es para drogas y no vas a poder calificar para el asilo. También quiero dejarles saber que, aunque no van a aplicar para asilo, les voy a dar un resumen porque parece que nos están acompañando más personas. Me da mucho gusto que tenemos más personas más interesados en nuestra opinión respecto a todo lo que tenga que ver con migración y opiniones políticas. Ahorita les voy a dar un resumen, pero para terminar, para los que han estado aquí, les voy a explicar que hay otros planes que podemos hacer. Si no calificamos para asilo, está bien, aplicamos para posponimiento de expulsión, que es un tipo de asilo, pero no resulta en que le den al inmigrante una residencia. Son los mismos elementos que tenemos que comprobar con asilo, pero tenemos que dar más comprobantes. Usualmente las personas que aplican para posponimiento de expulsión son personas que se esperaron más de un año para aplicar para un tipo de asilo después de haber ingresado físicamente a los Estados Unidos. Es increíblemente difícil ganar asilo, es más difícil ganar posponimiento de expulsión, pero tenemos ese medio disponible si determinan que por las razones que les acabo de dar ya no califican para el asilo. También aún podemos aplicar para otro tipo de asilo que se llama Convención contra la Tortura. Convención contra la Tortura es una defensa contra la deportación donde no materializa en otorgarle al inmigrante una residencia, sino que básicamente el gobierno dice no te podemos deportar a tu país natal, te puedes quedar aquí, te damos un permiso de trabajo,
te lo renovamos indefinitivamente, siempre y cuando no te metas en problemas. Es como un tipo de TPS, pero te lo está dando el juez y solamente el juez te lo puede quitar. Entonces, Convención con la Tortura, nomás para darles un resumen cómo puedes calificar para Convención con la Tortura. Si eres una persona que ha sufrido persecución o algún daño en las manos del gobierno o un tercer partido que el gobierno no puede controlar por razones nefarias, entonces te pueden otorgar Convención con la Tortura. También, igual como en el posponimiento de expulsión, la persona tiene que dar muchos comprobantes, corroborar el testimonio y opiniones legales, profesionales, opiniones de expertos. Es bien difícil ganar Convención contra la Tortura, pero esta nueva regla que van a imponer no cierra esa posibilidad para aplicar para esas dos defensas. Posponimiento de expulsión, que es tipo de asilo, pero más difícil de comprobar, y Convención con la Tortura, que es algo que para nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos y sudamericanos se pueden beneficiar si están sufriendo una persecución en las manos de alguien que tiene poder en el gobierno o poder policial, algo así. Es una teoría que hemos podido salir invictos en casos de cubanos. Hay mucha acción del gobierno y aunque este gobierno, el gobierno estadounidense no quiere, está previniendo que apliquen para asilo, muchos de los cubanos hemos podido sacar victorias bajo Convención con la Tortura. Ahora, esta regla, según va a tomar efecto los últimos de noviembre, creo que tal vez el 1 de diciembre, dicen 30 días después de que la regla se va a publicar o va a tomar efecto y según va a ser oficial octubre 30, entonces sería noviembre 30 o diciembre 1 cuando va a tomar efecto esta regla. Me imagino, espero que van a haber consecuencias. Muchas organizaciones van a querer demandar porque aunque la ley indica que el gerente fiscal puede imponer restricciones adicionales para asilo y puede darle puede determinar que es un crimen grave que previene que una persona aplique para asilo, de todas formas se están desviando, vamos como de un 3 a un 100, o sea, se están desviando bastante y lo han hecho antes con otros programas como el MPP, enjaular los niños, todo eso, entonces no nos sorprende, pero definitivamente van a poner en cuestión, van a demandar muchas organizaciones que se dedican a los derechos humanos, que tienen intereses en los derechos humanos. Van a haber demandas, quién sabe cómo van a quedar en una corte federal, porque yo leyendo la ley veo que sí tienen la discreción para hacer esta regla, pero también la regla se está haciendo bajo la guía de el secretario actual, Chad Wolf, que una corte federal declaró no hace mucho tiempo que su puesto como según experto de migración no es legal, no es constitucional. Esta administración tiene mucha gente trabajando en migración que básicamente son anti-migración y no deberían estar trabajando, no tienen los credenciales, no tienen el estudio, no tienen el cerebro, no tienen la compasión, no tienen el corazón para tener estos cargos en el gobierno, y muchas cortes lo saben, pero también pues tenemos que analizar quién tenemos en la presidencia. Ahora, esta regla tal vez se va a cancelar, se va a congelar en una corte federal y tal vez se va a desestimar si en el dado caso tenemos un nuevo presidente. Esto es una regulación y las regulaciones son más temporales que las leyes. Las leyes necesitan colaboración entre las dos casas del Congreso, la Casa de Representantes y la Casa de Senados, y requiere que colabore el presidente. Entonces las leyes son increíblemente difíciles de sacar adelante,
pero esta es una regulación y es lo que pasa, son las consecuencias de una elección. Entonces, para ustedes que están interesados en este tema y tienen el poder de votar o el derecho, háganlo, porque todo va a depender en quién es el presidente. Entonces les voy a dar un resumen y luego voy a contestar unas preguntitas. Veo que mucha gente está escribiendo, entonces les voy a dar el resumen. Personas que ya no van a poder aplicar para asilo van a ser personas que tienen convicciones relacionadas al contrabando, reentrada ilegal y refugio de extranjeros. También si el gobierno sospecha que has cometido un crimen relacionado a ser parte de un sindicato, una ganga, tampoco vas a poder aplicar para el asilo. Una persona que tiene una convicción de manejar ebrio, no importa si es un delito menor clase B, que es lo más básico en infracciones de tránsito, no vas a aplicar para el asilo. Una persona que tiene comisión de acecho, abuso infantil, negligencia infantil y abandono infantil. Para ustedes que les gustan irse a la tienda y dejan el bebé en la casa o dejan el bebé con el bebé más grande, tengan mucho cuidado, porque si les llaman los vecinos a las policías porque ven un niño llorando adentro, he visto ese escenario, que arrestan al inmigrante porque el inmigrante se fue a la esquina y dejó los niños con el niño más grande. Eso puede prevenir que no califiquen para el asilo. Si tienen arresto o el gobierno sospecha que han cometido violencia doméstica, aunque retiren los cargos, la tal víctima o el gobierno lo retire por cualquier razón, si ellos tan siquiera sospechan que la persona ha cometido el crimen, no tienes que tener convicción, nomás sospechar, ya no vas a poder aplicar para el asilo. Cualquier felonía va a prevenir que apliques para asilo, dando identidad falsa. Ahora, la identidad falsa son dos diferentes crímenes en Texas. Uno es dar la información incorrectamente a un policía y otro es tener documentos de fraude. Yo leyendo la ley ahorita, lo más que pude, son más de 200 páginas, vi que tiene que ver más bien con dando documentos falsos y procurando algún beneficio federal. Y nos vamos a los beneficios federales. Cualquier inmigrante tratando de aplicar para asilo que también es recipiente de beneficios federales no va a poder aplicar para el asilo. Para mí, como les dije previamente, es una manera de hacer la carga pública para personas que aplican para asilo. En la ley de asilo no dice que si eres una carga pública no puedes aplicar. Sin embargo, hay recursos para personas que van a aplicar para asilo o personas que ya tienen asilo. Puedes sacar muchos beneficios si ya te dieron asilo y tienes que esperar un año para que te den a la residencia. Bueno, hasta que apliques para el asilo no puedes sacar ningún beneficio federal. Entonces, de una manera están tratando de hacer su propia regla de carga pública para aplicantes de asilo. También si tienes convicción de posesión de drogas, no incluyendo o excluyendo posesión de marihuana menos de 30 gramos. Pero si tienes parafernalia, una pipa, algo que se puede utilizar para consumir, ingestar drogas, eso va a contar a contra del aplicante de asilo y lo único que queda es aplicar para posponimiento de expulsión, que es tipo de asilo pero más difícil de ganar, y convención contra la tortura. Entonces, me voy a ir a las preguntas a ver qué me dicen. Ay, disculpen, estoy tramitando desde mi oficina y a ver. Ay, perdón. Hola, Abril, ¿cómo está? Iris Claros escribe: hola, mi papá es ciudadano americano, pero yo estoy casada, mayor de edad, son muchos años de espera y tengo que salir a la entrevista, entre por la frontera, no hay manera de hacerlo dentro del país. Sí hay excepciones cuando estás aplicando para la residencia a través de un padre americano, pero estás casada y tienes hijos, primeramente depende
Primeramente depende de qué país es el inmigrante. Para los mexicanos, esa categoría están en espera por más de 15 años, pero eventualmente vas a tener que salir del país, pero tienes problemas más grandes. Por ejemplo, si has trabajado ilegalmente adentro del país y se dan cuenta, no va a haber forma de que puedas arreglar, al menos que apliques para un perdón, y tienes que aplicar para un perdón después de tu entrevista. Entonces vas a durar fuera del país en estos tiempos, por lo menos yo te diría un año, 2 años para aplicar para el perdón por haber trabajado ilegalmente. Pero si has sido dama de casa todo este tiempo y tu papá te está aplicando y estás casada, bueno, entonces puedes aplicar para un perdón provisional y salir fuera del país. Ahora, yo trataría de encontrar excepciones para que no tengas que salir, pero primeramente no puede aplicar, no hay ninguna manera que puedas aplicar a través de tu papá sin tener que salir, al menos que tú tengas TPS, vas a tener que salir. Quizás podrías quedarte dentro del país si tu hijo o tus hijos cumplen la mayoría de edad y va a depender bastante en la manera que entraste, si entraste con permiso o sin permiso. También va a determinar, lo que nos va a ayudar es si tu hijo o alguien en tu familia cercano, un pariente cercano, es militar o exmilitar. También si ha sufrido abuso o algún maltrato, eso puede ayudarte a no tener que salir del país y puede agilizar el proceso para ti. Entonces, Iris, te aconsejo que me mandes un mensaje privado, no des más datos tan personales, pero sí, creo que tenemos opciones. Nomás mándame un mensaje privado o puedes llamar al despacho y podemos consultar gratuitamente por teléfono o en persona, pero ahorita, como lo veo por encimita, parece que vas a tener que salir del país y tramitar, pero posiblemente tienes más problemas grandes que simplemente salir del país. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas para darte un buen consejo. Ok, ¿quién más? Ese Roberto, un abrazo. Sí, sí, la frontera donde se alcanza el sueño americano. Roberto, he notado que siempre está está atento con mis videos. Le agradezco mucho y también que usted comparte mis videos. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Ok. Linda Martínez pregunta, si mi marido firmó hace 10 años para que se fuera voluntariamente y regresó después de 10 años y no se ha metido en problemas de nada, puedo arreglarlo. Tenemos una niña de 3 años y yo soy de los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, un inmigrante pidió una salida voluntaria, me imagino que fue enfrente de un juez, porque solamente un juez puede dar una salida voluntaria, y se fue, se esperó un plazo de 10 años, luego ingresó a los Estados Unidos. Bueno, ahí posiblemente va a tener lo que le llaman el castigo permanente o el castigo fijo. Cualquier persona que ha estado adentro del país por más de un año ilegal, luego sale, le dan el castigo de 10 años. Si esa persona después reentra ilegalmente o intenta entrar ilegalmente o presenta documentos falsos, le van a dar un castigo de 10 años fijos y va a tener que esperar fuera del país. Entonces, necesitamos fechas, cuándo entró, cuándo salió, cuánto tiempo estaba adentro del país, y le podré dar una mejor opinión más detallada, pero así por encima parece que tiene el castigo permanente. Tengo más preguntas. Ahora, la pregunta, lo que le puedo decir con lo que le puedo asegurar es que si el gobierno lo para y quiere darle otra salida voluntaria o quiere regresarlo, podemos defender. Hay algo que se llama la ley de 10 años, y bajo la ley de 10 años, si tienes un pariente calificante que va a sufrir de una manera extrema e irregular
en el dado caso que el inmigrante tenga que ser deportado o que el pariente calificante tiene que ir con el inmigrante a su país natal, pueden calificar para una residencia, pero esa residencia se aplica frente a un juez de migración, y para aplicar para una residencia frente del juez de migración tienen que estar enredados en un procedimiento legal, un procedimiento de expulsión. No le recomiendo a nadie que meta aplicación para que estén enredados en un procedimiento de expulsión, porque no es ético para un abogado que lo haga. Hay personas que lo hacen, meten la aplicación de asilo para que la persona saque el permiso, luego refieren el caso con el juez. Los jueces ya están al tanto con eso, y posiblemente no le va a ir bien, no le porque también hay mucha discreción, se involucra mucha discreción en esos casos, pero sí me gustaría consultar, Linda. Mándeme un mensaje privado, le hago más preguntas, y puede llamar al despacho 469-626-8472 para programar una consulta gratuita. A ver, ¿quién más? Abril dice, cada vez, o es comentario, las reglas de ICE están más fuertes para el asilo. Sí, desde que empezó este presidente, las reglas de asilo se han hecho más estrictas. Primero era con no poder aplicar para asilo si eres centroamericano y has trasladado por México. Según México, iba a cuidar a estos inmigrantes mientras esperan su proceso. No lo están haciendo, obvio. Y también han regresado personas a Guatemala, un país donde mucha gente viene escapando a persecución. Ya los estamos mandando a Guatemala. También no les están dando entrada a los cubanos. Los cubanos, muchos de ellos, no la mayoría, yo diría como mitad, los están regresando para México, y otros se quedan con ellos injustamente hasta que se fastidian del proceso. También han quitado protecciones para mujeres golpeadas. Antes sí se podía aplicar para asilo si eres una mujer en un país donde no les brindan protecciones a las mujeres, como Honduras era el caso principal, y el gerente fiscal que tuvimos, el primero, Jeff Sessions, canceló eso y dijo que básicamente si te casaste con alguien que es abusivo, pues es tu problema, es un problema personal. Nosotros no te vamos a ayudar como un país, porque ese no es asilo. El asilo historialmente eran para personas que estaban escapando a persecución, como los judíos en las manos de los nazis, que se me hace una explicación ridícula, porque a ningún judío le dimos asilo. Sin embargo, regresamos a muchos judíos a Alemania y quedaron derrotados, muchos asesinados, muchos exterminados, y era después de la Guerra Mundial que dijimos, ok, ya nunca vamos a ignorar cuando una persona se presenta a la frontera y quiere pedir asilo. Pero es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos ignorando que mucha gente está escapando persecución y situaciones extremas donde sus gobiernos están abusando de ellos, sus derechos humanos, derechos económicos, y básicamente el asilo con esta administración lo están tratando de matar. O sea, el asilo, oigo muchos de mis colegas diciendo el asilo está muerto, pero también si están en un procedimiento de asilo, lo bueno es que esos procesos se llevan muchos años, hasta una década he visto, y hay cosas que podemos hacer para tal vez sacar otro beneficio diferente. Pero sí es cierto, Abril, las reglas de asilo están empeorando. A ver, si tienen preguntas, háganlas, ya que me tienen aquí. Las personas que tenemos corte con el juez de migración para el asilo marzo 2021, si sigue la pandemia, ¿estarán atendiendo o no? Mire, lo más probable es que no vamos a tener audiencias en persona mientras estamos en pandemia. Últimamente les puedo decir que en la corte de Dallas, cada vez que hay infecciones, cierran las cortes, las están aplazando. No creo, razonablemente yo creo que en los próximos 6 meses a un año no vamos a tener ninguna corte en persona. Si sigue en poder este señor, que ni quiero decir su nombre, pero si sigue en poder este señor, yo creo que
o sea, tenemos que pensar como malandros que no tenemos corazón y decir, pues, ¿qué más pueden hacer? Tal vez van a requerir que todos se presenten por teléfono, hasta el inmigrante, que para mí es una violación de derechos humanos, porque muchas veces los jueces se basan en la forma que la persona da el testimonio, cómo se ven, que si son creíbles, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero. Cuando un niño se mete en problemas, pues uno lo mira en los ojos para ver si está diciendo la verdad o no. Y los jueces, historialmente es parte del sistema de justicia. Tenemos que observar el declarante, la persona dando testimonio, pero yo creo que lo que van a hacer, porque esta pandemia no se va a ir, ahorita estamos en estatus rojo, no sé qué significa eso, pero nomás sé que hay más infecciones. Esto no va a mejorar, va a empeorar antes de que mejore. Y realísticamente yo creo que las cortes van a quedar suspendidas para ellos que tienen cortes en persona que están libres. Ahora, para personas que están detenidos, esas cortes están procediendo y las estamos haciendo telefónicamente y por video. Um, También otra cosa, ahorita para personas que tienen que chequearse con ICE en Dallas, ellos están cerrados, dicen que para diciembre están cerrados y si tuviste que haberte chequeado durante ese tiempo, hacer el chequeo, puedes ir a migración antes de febrero 16, pero yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que ni siquiera van a estar abiertos para febrero por las razones que acabo de mencionar. Vamos a otras preguntas. Gracias, Abril, por hacer muchas preguntas relevantes. Pamela García dice en inglés, yo lo voy a traducir, mi esposo ha estado en México por 10 años y yo soy ciudadana americana. Bueno, si su esposo es mexicano, ha estado ahí por 10 años, vamos a asumir que 10 es un número importante, tal vez tuvo un castigo permanente o el castigo fijo de 10 años. En ese dado caso, sí puede aplicar. Tendría que ver el historial, tengo que ver cuál fue la razón que está en México por 10 años, porque parece que lo sacaron por alguna razón. Si tomó una salida voluntaria o una deportación, ya después de los 10 años podemos aplicar para permiso para reaplicar. Llenamos el formulario I-212. Y si tiene algún crimen, tal vez un delito menor, un crimen que tenga un perdón, podemos aplicar para un perdón I-601 y a través de Cónyuge Americana existen los perdones. Entonces, Pamela, me gustaría platicar contigo. Llámame, call me, Pamela, y podemos platicar más. Tengo más preguntas relevantes, pero ya después de 10 años se agiliza el proceso para mucha gente. Ya personas que tienen felonías graves, posesión de cocaína, asalto agravado, robo con arma, pues esas personas nunca van a poder arreglar, nunca. Hay excepciones, si estás dentro del país y eres víctima y tienes felonías, pues las leyes de migración dejan que una persona aplique para una visa U porque hay un perdón bien generoso. Yo sospecho que si este señor, el señor que no quiero decir su nombre, se queda en poder, van a tratar de cancelar las visas de víctima o las visas VAWA. Ese es mi presentimiento. Cuando ese día llegue va a ser un día bien triste porque personas que ayudan y asisten, le dan asistencia a las fuerzas policiales a ir detrás de estos malandros, eso nos ayuda a todos, también a los americanos. Y los inmigrantes son una población bien vulnerables, en mi opinión, y frecuentemente son víctimas de asalto. Y el miedo que ellos tienen es ir con los policías porque creen que los policías le van a echar migración, como dicen. Y los entiendo 100%. Ahora, si quitan las visas de víctima, pues va a ser algo bien lamentable y esperemos que este señor no llegue a ser presidente otra vez. Ok, otra pregunta. Otras preguntas. Si tienen más, háganlas. Linda, ¿no se ha metido en problemas? Ok, más razón para que me llame. Llámeme. 469-626-8472. Joy, mi amigo, ¿cómo está? Mucho gusto. Acabo de hablar con su tía. Estamos en contacto. Ya sabe. Más preguntas.
Gracias. Ok. Airam Ramírez pregunta, cuando a una persona le otorgan el asilo, ¿pueden salir del país? Sí y no. Pueden salir si hay una emergencia, pero no deben de salir, no deben ir al país donde están pidiendo asilo, ¿verdad? Porque tienen miedo de regresar. Ahora, después de que le den asilo, tienen un año para aplicar, o más bien al año van a aplicar para un ajuste de estatus. Entonces entran como estatus de asylee, un recipiente de asilo por un año, luego ajustan su estatus. Sí podemos pedir en teoría un permiso, un I-131 para salir, un parol para mis recipientes de TPS, saben a lo que me refiero, pero no se lo recomiendo y no pueden salir a su país natal donde tienen miedo de persecución. Entonces espérense, ya cuando tengan la residencia a través de asilo, pueden irse a donde ustedes quieran. Buena pregunta. Hijo de Fuerza Armada. Mañana tengo una cita. Ok. Es cierto, es cierto. Si para ustedes que tienen hijos, cónyuges o padres que son miembros de las Fuerzas Armadas, ex miembros, también conocidos como veteranos, pueden aplicar para un parol. Ahora, para ustedes que tienen hijos, no, que apenas se van a meter, no tienen que irse al ejército. Simplemente tienen que firmar. Si me traen el contrato, con eso podemos pedir un parol y el parol en su lugar funciona como una acción diferida, como DACA, como TPS. Pero en vez del Congreso dándotelo a ti, te lo está dando ICE. ICE te está dando un permiso para estar aquí hasta que puedas arreglar tu residencia y puedas sacar un permiso de trabajo mientras estás en espera. Entonces, muy buen proceso el parole in place. Pamela dice, tengo hija con problemas médicos. Eso sí ayuda, pero si su esposo ya está en el extranjero, no es un factor que le va a ayudar tanto, pero para el perdón sí le va a ayudar, porque parece, si podemos comprobar que ha batallado desde que desde que su esposo ha estado separado de ustedes, pues el perdón les puede ayudar. En ese escenario, pues han vivido por 10 años separados y el argumento que se va a tener que hacer es que si Pamela va a México a quedarse ahí con sus hijos con necesidades especiales, ellos van a sufrir ella va a sufrir de una manera irregular y extrema. Entonces, sí es algo relevante para el perdón, pero tal vez no necesita el perdón. Tenemos que consultar a ver exactamente cómo quedó después de los 10 años y haber salido. Alejandra, de nada, voy a hacer muchos lives. Me encanta hacer los lives y contestar. Soy bien platicador, ya saben, los que me conocen. También mi familia me conocen, por eso no se meten aquí. Saben que voy a hablar y a hablar. Bueno, esas son todas las preguntas relevantes. Ya saben, si quieren consultar conmigo personalmente, es gratis. Llamen el despacho 469-626-8472. Háganme favor, hagan like a este video, hagan comentarios. Aunque se les ocurra después, yo siempre regreso a todos los videos y trato de contestar todas las preguntas. Hagan like, compartan por favor, hagan like mi página. Les agradezco mucho su atención. Estamos aprendiendo más de esta regla de asilo. Ahorita por encima no le veo ninguna otra forma de curar ese defecto, que hay tantos defectos en esa regla, pero yo espero con el favor de Dios que todo va a cambiar para noviembre 3, que es cuando vamos a tener las elecciones, pero por el momento ustedes que han aplicado para asilo, también pónganse a pensar, el asilo lo pueden aplicar ahorita mismo,
no están teniendo cortes. Apliquen ahorita, saquen el permiso de trabajo si pueden. Y este tema tal vez para cuando tengan su primera corte ni siquiera va a ser, ni vamos a tener que tocarlo, va a ser una memoria falsa, o sea, no va a ser algo que nos va a afectar, pero sí tengo que avisarles, porque muchos de ustedes, pues, a veces se encuentran en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y si están en un proceso penal, es sumamente importante que consulten con un abogado de migración que tiene conocimiento de leyes penales y también de migración, o un despacho que tiene abogados de los dos. Nosotros tenemos buenos penalistas. Yo conozco leyes penales, pero yo dejo que el experto haga las decisiones. Igual yo soy el que se enfoca en migración. Entonces nos ayudamos. Un penalista y un abogado de migración van mano en mano. Y si ustedes están aquí pidiendo un asilo y están enredados en un proceso penal, no hagan ninguna decisión, no firmen nada, y si sus abogados no hablan su idioma, pidan que le den otro abogado. No hay de otra. Sé que hay abogados que traen sus intérpretes y todo eso, pero si tienen que ir a un tribunal, no les va a ayudar. No les va a ayudar. Y es controversial lo que les estoy diciendo, pero asegúrense que se puedan comunicar con su abogado. Principalmente, que se puedan comunicar. Ya aunque sea algo pocho, como yo, está bien que se comuniquen suficientemente para proceder con pelear, porque ahorita si se dan culpables parece que muchos de los delitos menores más comunes van a quedar fuera del asilo y van a tener que pedir otras teorías de defensa que son más tediosas, más difíciles de ganar. Y con eso los dejo. Vamos a hacer más lives. Por favor, hagan like mi página, compartan, hagan like este video, denme comentarios, yo contesto todo. Cualquier cosa, mándenme mensaje directamente o llamen el despacho. Buen día o buenas noches.